Vamos a conversar sobre el tema con el abogado constitucionalista Diego Pomareda Muñoz. ¿Cómo está, doctor Pomareda? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días y encantado de acompañarles. Bueno, se aprobó en el Congreso, ahora está en el despacho de nuestra presidenta Dina Boluarte, la posibilidad de que pueda gobernar el país cuando viaje fuera a través de la vía remota. ¿Qué impresión? Rodolfo, hay una precisión, discúlpame si me permites. No se ha aprobado la ley hasta el momento. Lo que ha ocurrido es una aprobación en primera votación. Todas normas requieren 2 votaciones. Entonces, como no llegaron a los 3/5 de los votos para exonerarla de segunda votación, lo que ocurre es que se espera un plazo de 7 días para que el mismo Congreso pueda aprobar el mismo tema, debatiéndolo nuevamente, y recién ahí, con la segunda votación, podríamos decir que es una autógrafa aprobada por el Congreso. Todavía Perfecto. No está llegando al presidente, o sea, todavía no está en el despacho presidencial. Muy para bien. aclarar. Muy bien, vale la aclaración entonces, todavía falta una segunda votación y después de ella, como usted dice, ya la autógrafa estará en el despacho de nuestra presidenta. Lo hemos escuchado al doctor Forsyth diciendo palabras más, palabras menos, que se está ingresando a una situación de inconstitucionalidad que podría poner en vilo la presencia, constitucional de Dina Boluarte como jefa de Estado. ¿Es tanto así, doctor Pomareda? A ver, yo discrepo con ese punto de vista, pero coincido en que esta norma es plenamente inconstitucional. Voy a explicar por qué. Esta norma es inconstitucional porque hay un mandato expreso del artículo 115 de que la delegación del despacho presidencial es a los vicepresidentes. No hay un escenario distinto que se contemple que el mismo presidente en funciones pueda ejercer este cargo cuando esté fuera del país. La Constitución es muy clara, no hay nada que interpretar ahí. Entonces yo soy de los defensores que dice que esa norma es plenamente inconstitucional. Primero porque vulnera el 115, que es un mandato expreso de la Constitución, vulnera el 206, que dice que este tipo de normas son vía justamente reformas constitucionales, si se quiere cambiar el 115, y también por una razón de fondo que ahora explicaré. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, digamos, en el marco del Estado constitucional, cuando una ley se aprueba vía Congreso de la República, por más que muchas personas podamos considerar que esta norma es inconstitucional, hay un principio en el derecho constitucional que se llama el principio de presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una norma se aprueba por el Congreso se presume constitucional hasta que el TC no declare lo contrario. Entonces, digamos, yo discrepo con la opinión del señor Forsyth porque lo que él dice es que esto podría generar o como consecuencia una infracción a la Constitución. Y yo creo que eso es equivocado porque esta norma ya le estaría dando un marco legal que desde mi punto de vista está equivocada, es inconstitucional, pero en nuestro ordenamiento y en nuestro Estado de Derecho debemos respetar lo que dicen las normas. Entonces, yo discrepo plenamente con lo que dice Forsyth, ¿no? Muy bien. Antes de la pregunta de Rudecindo Vega, este fin de semana yo estaba conversando con un amigo que ha estudiado y ha culminado sus estudios de Derecho, claro, ya tiene varios años encima, sus estudios de Derecho en la Universidad Católica, donde usted es docente universitario, y entre otras cosas, él sostenía lo siguiente, que él no ve razones ni siquiera para presentar una ley para que la presidenta pueda viajar y a través de la vía remota gobernar el país. Que se tiene que entender que el derecho no solamente son las leyes, porque usted decía, se vulnera este artículo, se vulnera este otro, y él decía, pero el derecho no solamente son las leyes, es mucho más, son los contextos, los principios, la jurisprudencia y otras cosas más. Y entonces, en un contexto como ese, si la presidenta debe viajar, puede hacerlo y gobernar el país gracias a la tecnología por la vía que le correspondería, que sería la vía remota. ¿Qué diría usted a eso, doctor Pomareda? A ver, yo respondería que la Constitución por definición es límite al poder, es darle ciertas líneas de acción a los gobernantes. Y en esa línea, claramente la Constitución tiene un mandato, ¿no? Pero bueno, vayamos al contexto, vayamos a analizar de forma sociológica o contextual la Constitución. De igual forma, pienso que se incurre en este vicio de inconstitucionalidad y explico también las razones. Yo siento que esta delegación de despacho presidencial solamente se entiende de forma para cumplir ciertas funciones administrativas. Sin embargo, hay una razón activa que yo explico en un artículo ahora que publiqué hace poco, en la que digo que si un presidente está fuera del país y está ejerciendo sus funciones presidenciales y se encuentra ante una situación extraordinaria, por ejemplo, la necesidad de reglamentar una ley por razones de urgencia,
la necesidad de declarar un decreto de urgencia, la necesidad de decretar una guerra, de hacer medidas o de liderar el sistema de defensa nacional frente a una guerra civil, eso una presidenta, lamentablemente, desde Europa o desde otro continente, va a tener muchas limitaciones para hacerlo. Va a estar expuesta, por ejemplo, ante una eventual guerra, va a estar expuesta a una vulnerabilidad clara al no estar en nuestro territorio, y ante una situación, vemos nuestro país que otra vez se está hablando de tomas de Lima, otra vez se está viendo o recrudeciendo ciertas protestas al interior del país, y la presidenta tiene que estar atendiendo la urgencia de nuestro país de manera inmediata. Entonces, mientras utilizamos los medios remotos, digamos, que no tienen tanta confiabilidad al día de hoy a nivel de toma de decisiones del más alto, digamos, gobierno de nuestro país, yo siento que también se está vulnerando la parte contextual, no solamente la parte normativa, ¿no? Es un punto de vista que yo vengo sosteniendo. Bueno, ¿hay antecedentes en otras partes del mundo, digamos, se estila eso, de que el presidente o la presidenta salen y por unas cuestiones, digamos, necesarias, tienen que gobernar vía remota? Digamos, esta es una situación muy particular porque en otros países también se le delega al vicepresidente, solo que en otros países no estamos en una circunstancia constante en la que básicamente no tenemos vicepresidentes y los presidentes son vacados, ¿no? Sin embargo, nuevamente, hay alternativas, pienso yo, menos lesivas al artículo 115. Puede ir su canciller, puede ir el premier, puede ir un ministro encargado, como por ejemplo es en Colombia o en México, que se le encarga un ministro determinado que pueda representar ese tipo de, digamos, ante una eventualidad o una complicación del presidente, se le encarga a un ministro para que pueda tomar las decisiones del más alto nivel a nivel internacional. Entonces, hay alternativas, hay medidas, y también se parte de una premisa equivocada. Se dice que el gobierno virtual puede funcionar desde el exterior hacia el Perú, ¿no? O sea, que la presidenta Boluarte podría gobernar desde otro país vía remota, pero también podría cumplir sus funciones de representación o de relaciones diplomáticas desde el Perú, vía, digamos, también los medios digitales, como se hizo en pandemia, sin ningún problema, relaciones bilaterales, multilaterales. Entonces, en un contexto, nuevamente, ya no solamente pegándonos a la norma, sino viendo la realidad del país, que una presidenta salga con una norma cuestionada en un contexto de emergencia, donde el dengue también está, digamos, atiborrando los hospitales, siento que es totalmente inoportuno, más allá de la inconstitucionalidad que vengo desarrollando. Muy bien, Rudecindo Vega. Sí, siguiendo a lo que usted ha señalado, doctor, le haría la primera pregunta. Mire, yo le escucho y usted dice que obviamente se presume la constitucionalidad de una norma, de una ley aprobada en el Congreso, claro, cuando se origina en el Congreso, pero acá es una ley que se ha originado en el Ejecutivo, que quien lo ha originado ha sido el gobierno mediante un acuerdo de consejos de ministros en donde ha estado la presidenta y el premier. Entonces, vamos a decir, ya no existió infracción constitucional del gobierno cuando emite esta ley. Usted mismo dice que la ley es inconstitucional. Si ese proyecto que es inconstitucional fue acordado en Consejo de Ministros, ¿ya ahí no está la infracción constitucional? Bueno, ahí respondiendo a la pregunta, un par de precisiones. A ver, toda ley orgánica, porque eso es una modificación de ley orgánica del Poder Ejecutivo, es una competencia exclusiva del Congreso. Lo que tienen los otros órganos públicos, como el Poder Ejecutivo, son iniciativas legislativas, que es proponer una iniciativa legislativa, pero eso no vincula en nada la decisión del Congreso de aprobarla o no aprobarla. Entonces, ahí creo que la responsabilidad del gobierno queda simplemente en proponer una norma y el Congreso ya podrá evaluar si es correspondiente o no. Ahora, el Congreso no solamente está evaluando una norma promovida por el Ejecutivo, también hay proyectos de ley promovidos por los mismos congresistas. El congresista Wilson Soto, por ejemplo, ha propuesto una fórmula muy parecida y se están acumulando. Entonces, ahí, con el solo hecho de aprobar una iniciativa legislativa, que nadie ha declarado que esta norma sea inconstitucional, sino son opiniones, creo que válidas, en las que yo también, digamos, coincido, esta norma, digamos, está en el debate constitucional. Ahora, pero sí. El Ejecutivo y el Consejo de Ministros no aprueba iniciativas ni toma acuerdos intrascendentales. O sea, es un acto de gobierno. Y como acto de gobierno, hay actos de gobierno que son constitucionales y hay actos de gobierno que son inconstitucionales. Este es un acto de gobierno en sí mismo inconstitucional. Que luego sea aceptado, aprobado, convertido en ley por el Congreso es otra cosa. Pero ya hay un acto de gobierno, hay una decisión del cuerpo
del Consejo de Ministros, del más alto nivel del Poder Ejecutivo, que ya infraccionó la Constitucional, o a usted le parece que es una simple iniciativa? Sí, yo coincido con la segunda parte de la intervención. Yo creo que esta es una propuesta al Congreso. Digamos, el Congreso podrá rechazarla de plano, como hizo con el tema de la Asamblea Constituyente, como ha hecho con otros temas de reforma constitucional que ha promovido el Ejecutivo, y ha dicho decreto de archivo porque es plenamente inconstitucional, ni siquiera lo debatimos. En este caso, bueno, ya se ha aprobado en primera votación, y el responsable directo de una aprobación de esta naturaleza, por ser competencia exclusiva las aprobaciones de leyes orgánicas, es el Congreso de la República. Pero también hay mecanismos de control. Hay una observación que podría hacer el Ejecutivo, que no lo va a hacer claramente porque lo está promoviendo, y en última y definitiva instancia hay un mecanismo de control constitucional que es el Tribunal Constitucional. Puede activarlo la ciudadanía, los órganos públicos, los colegios profesionales, y creo que ese es el camino en caso se apruebe esta norma. Lo que quiero dejar claro es que, a ver, a veces las iniciativas legislativas pueden tender a ciertas interpretaciones en un sentido y en otro, ¿no? Hay otros constitucionalistas que dicen que esta norma es plenamente constitucional. Entonces no podemos quedarnos en la subjetividad de las valoraciones de cada persona o de cada profesional para evaluar si hay una infracción o no a la Constitución. Tiene que ser sobre actos concretos, y el acto concreto en este caso sería la aprobación de una norma en dos votaciones por parte del Congreso. Pero acá hay un acto concreto previo. El acto concreto es el acuerdo del Consejo de Ministros que se transforma en un proyecto de ley. Usted puede decir que es iniciativa o no. Ya, esa es su interpretación particular, esa es su interpretación individual. Pero no quiere decir, no es que acá el proyecto salió, que hubo un acuerdo y no hubo un proyecto. Hay un proyecto materializado. O sea, no es un acuerdo en el aire, es un acuerdo con un proyecto de ley. Más hecho que eso, ¿dónde? Lo que ocurre es que entramos a una pendiente resbaladiza y peligrosa de que cada iniciativa legislativa de cualquier órgano público podría estar sujeto a una valoración de cada quien que considere que es inconstitucional, y por el solo hecho de proponer una iniciativa ya podría ser destituida la autoridad, y creo que eso puede ser muy peligroso para el Estado de Derecho. Entonces yo soy de las personas que cree que finalmente el filtro o el responsable tiene que ser el Congreso, y en todo caso el Congreso emite una norma inconstitucional. Para eso hay mecanismos que está el Tribunal Constitucional. Ha escogido otra pendiente resbaladiza. ¿Cuál? La suya, claro, porque es una interpretación también. Bueno, yo prefiero basarme sobre hechos concretos y sobre decisiones, digamos, que tengan implicancia en la vida pública del país, y no en subjetividades, porque luego podemos entrar al peligro de que cualquier órgano público presente una iniciativa legislativa, y porque la corriente o la opinión pública diga que es inconstitucional, ya sería pasible de destituirlo, ¿no? Muy bien. Ese es el problema. Correcto. Doctor Pomareda, nos ganó el tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Encantado, mucho gusto. Muy gentil. Ha sido el doctor Diego Pomareda. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos.